Pues a las 7 de la mañana, 34 minutos, seguimos analizando lo que está pasando con el gobierno de Donald Trump y esas relaciones con Colombia, que particularmente están para muchos en cuidados intensivos. Este fin de semana, el presidente Gustavo Petro ha reiterado en una entrevista con la cadena Univisión que no está dispuesto a seguir recibiendo migrantes en las condiciones en las que los está enviando Estados Unidos, esposados y en unas condiciones que, según dice el presidente Petro, son indignas. La decisión del presidente es: no se aceptan colombianos y colombianas esposados. La propuesta que está en la mesa de los Estados Unidos en discusión, admitimos que ellos tienen su soberanía sobre su territorio, es que nosotros llevamos los aviones y traemos los colombianos. O sea, ¿usted va a seguir mandando aviones? Y si aumentan, sí, porque es previsible, entonces mandamos cruceros, barcos. ¿Cómo es eso de cruceros? Pues son... Un crucero, dependiendo de su tamaño, puede llevar 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 y hasta 6.000 personas. Luego resolvemos el problema mucho más fácilmente. ¿Cómo se va a financiar eso? Pues del presupuesto. El presupuesto, de acuerdo a nuestra Constitución, tiene una priorización. Primero, la dignidad humana. La dignidad humana no tiene precio. Sé que hay discusiones en este momento bilaterales entre diversos países y muchos están cifrados alrededor de las mercancías. Pero la mercancía no es más importante que un ser humano. Pues el contacto a esta hora es con la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, María Margarita Lapaca Zuleta. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Inicialmente, ¿qué podría pasar, qué impacto podría tener esta declaración del presidente Petro en las relaciones con Estados Unidos? Es que seguimos. Sí. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. La preocupación que tengo es que no logramos bajar la marea, que estas declaraciones no logran bajar la marea y en este momento lo que necesitamos es mente fría, análisis, reposo y mucho cuidado en las relaciones. La diplomacia existe por una razón y es que la forma como dicen las cosas en un país no es la misma forma como dicen las cosas en otro país. Lo que necesitamos es, yo creo que baje la marea y hablar con mayor tranquilidad y usar los canales diplomáticos adecuados en lugar de las redes sociales y los medios de comunicación. Esa es como mi primera preocupación, que me hace pensar que esta entrevista no apoya, no ayuda a manejar las relaciones con profesionalismo diplomático. Sí, parece razonable lo que pide el presidente Gustavo Petro y es, bueno, pues hagan un trato digno de esas personas que están siendo traídas nuevamente a Colombia y si no es posible, pues Colombia va por ellos. Él plantea cruceros, él habla de que se van a pagar esos aviones para traerlos. ¿Eso es viable? A mí hay dos cosas ahí que me preocupan. En el derecho existe una figura que hace pensar que cuando uno ha aceptado históricamente una forma de hacer las cosas, pues crea un precedente. Ese precedente ya se creó. Colombia ha recibido el año pasado, durante el gobierno del presidente Petro y durante el gobierno del presidente Biden, un número muy grande de migrantes. Sí, en unas condiciones que no son las mejores para esos migrantes sin papeles en los Estados Unidos. El cambio es el cambio del presidente y el cambio de que no han venido todos en aviones comerciales, sino en aviones militares. Pero no hay un cambio adicional. Ahora, a mí me parece bien que el presidente Petro hable de la dignidad de los migrantes y de cómo devolverle esa dignidad a los migrantes. Sin embargo, demoras en el proceso de migración atentan contra esa dignidad. Y yo creo que aquí hay además otro tema que es muy importante. Estamos hablando de un número muy grande de habitantes sin papeles en los Estados Unidos que son colombianos y estamos hablando de una cantidad de plata para repatriarlos. Esa plata, estamos hablando de la dignidad de ellos, pero también estamos hablando de que se toma una decisión de por qué esa plata no la ponemos en el catatumbo o no la ponemos en que los estudiantes puedan terminar sus carreras universitarias con créditos del ICETEX. Ahí estamos tomando una decisión de poner plata en algo y quitarla de otro lado. Y yo creo que la dignidad
aquí estamos hablando de unas comparaciones y estamos hablando de estamos afectando la dignidad de unos colombianos y también de otros colombianos cuando tomamos decisiones presupuestales. Sí, parece que el criterio de prioridad económica del presidente es muy diferente al que consideran el resto de los colombianos. Lo que esto nos dejaría ver, Paca, es que estamos lejos de haber exorcizado la crisis. El presidente en esa entrevista dice, por ejemplo, que sigue primando la dignidad y que si en aras de la dignidad se tiene que desatar la crisis, se volverá a desatar, pero que además Colombia está lista para enfrentar esa crisis económica contra Estados Unidos. ¿Qué opina usted? Yo no creo que Colombia esté lista para enfrentar ninguna crisis económica. Yo creo que este año es un año duro económicamente, el año pasado fue un año duro económicamente, y aquí vuelvo al tema de la dignidad. Imagínense que las mujeres, la cantidad de mujeres que trabajan en la producción de flores, vea afectados sus trabajos. Ahí estamos hablando de dignidad de muchísimas mujeres y de muchísimas familias en buena parte de la geografía, de la sabana de Bogotá y del Valle de Aburrá. Creo que ahí hay un problema serio y los cultivos de flores se verían afectados por la guerra comercial. Yo creo que por la guerra comercial se verían afectados muchísimas sectores de la economía colombiana, pero insisto, ¿qué pasa con la cantidad de familias que viven de las remesas que mandan sus familiares legales, digamos, que tienen papeles y que no tienen papeles, que migraron legalmente y que migraron sin papeles a los Estados Unidos? ¿Qué pasa con esas familias? Yo creo que el presidente tiene que pensar de una forma más general y no solamente en ese grupo humano, que es muy importante, de migrantes sin papeles, pero tiene que pensar en el interés general. Y a veces me da la impresión que hay decisiones que no están enfocadas en ese interés general. Sí, quizá una pregunta final, Paca, y tiene que ver con lo que nos decía el analista anterior, y es cómo los países emergentes, cómo los países que en principio no están afectados por esas medidas arancelarias tan fuertes de Trump, pueden verse beneficiados o pueden pescar allí en río revuelto para sacar un provecho para su país. Y evidentemente para Colombia, pues este es un momento de grandes oportunidades, pero si usted maneja esas relaciones con pinzas, ¿qué puede pasar con este tipo de declaraciones? ¿Y usted ve que Colombia pueda precisamente verse beneficiado por esto? Colombia tiene una cantidad de oportunidades que son importantes. La analista estaba hablando, por ejemplo, de las importaciones que hace México a los Estados Unidos. El 90% de los aguacates que se comen en los Estados Unidos son producidos en México. Colombia tiene un espacio para trabajar ahí. Colombia tiene un espacio grandísimo para trabajar en el petróleo, pero el presidente no quiere seguir exportando petróleo. Entonces ahí están. Pero lo cierto es que lo que tiene que hacer la diplomacia es encontrar esos espacios para la negociación en donde las dos naciones ganan. Y hay muchísimos espacios para eso. Lo que pasa es que eso se tiene que hacer en una mesa de trabajo, habiendo preparado con cuidado cuál es la producción nacional que podría verse beneficiada, entendiendo cuáles son las necesidades del mercado de los Estados Unidos y no a través de las redes sociales. Eso es una tarea compleja de la Cancillería y del Ministerio de Comercio Exterior. Pues María Margarita Zuleta, un gusto como siempre tenerla con nosotros aquí en Noticias Caracol. Gracias por estas explicaciones. Muchas gracias a ustedes.